¿Qué tal, queridos amigos? ¿Es en serio? ¿De verdad el señor mandante de Palacio ha emitido un panegírico de la corrupción cuando dice que la combate? ¿Es verdad eso? Porque aquí tengo ya confirmadísimo que expresó lo siguiente: la corrupción no solo es inmoral, sino que además es fuente posible de financiamiento para el desarrollo por el bienestar del pueblo. Fuente posible de financiamiento para el desarrollo por el bienestar del pueblo. Presidente, intérnese ya, ¿no? Ya déjenos de decir tonterías, porque no es la primera vez que acepta la corrupción como un elemento que blinda a nuestro país. Ya lo había usted dicho en otras ocasiones, en dos cuando menos. Esta es la tercera vez que lo reitera, ya no es aquello de que hablemos de una laguna mental. Estamos hablando ya de algo que le sale a la superficie porque lo tiene usted en el subconsciente. Corrupción es para usted un elemento fundamental para el desarrollo. Y esto sencillamente va en contra de no solo todas las políticas que usted ha manejado, sino en contra de los intereses nacionales. Porque la corrupción, como usted había dicho en otras ocasiones, es algo que ha corroído al sistema político mexicano de una manera brutal, casi irreversible, por lo que consiste en estirar la estructura de la inmoralidad pública hasta los últimos sectores del país. Por eso los problemas en Segalmés, por eso blinda usted a Ignacio Valle, el priista de 1966 al año 2000, que fue incluso secretario de la presidencia de Echeverría, nada menos, secretario de la presidencia, entre los jovencitos que Echeverría estimulaba. Había otros, claro, Fausto Zapata, Carlos Armando Brievis, que luego resultó gobernador de Sonora, y otros más. Eran los niños genios de Echeverría. Pues a este niño genio pues se volvió adulto felón, y después de maladministrar Conasupo, no importó. Se le designó como director de Segalmex, que viene siendo sustituto sucedáneo de Conasupo. Y allá, en Segalmex, hay un desvío de 15,000 millones de pesos nada más. El doble, o más del doble, de la escandalosa estafa maestra que se atribuyó a Rosario Robles como única culpable, y no se persiguió a los secretarios de Hacienda que fueron los que dieron causa a esta estafa. En ese momento Luis Videgaray, José Antonio Meade, el señor Sánchez Anaya, y naturalmente no se le tocó un pelo a Enrique Peña Nieto, que era la cúspide de la pirámide. Nunca se combatió ni nunca se ha combatido en este régimen de arriba hacia abajo la corrupción. Al contrario, es una fuente de financiamiento para el desarrollo, el bienestar del pueblo. Ya lo dijo de manera descarada. No hay defensa contra sus palabras, porque además no se disculpó por ello, no corrigió lo que había dicho, no acepta que lo haya dicho a pesar de los videos. Sencillamente deja que pase el tiempo. Alguna vez Alfonso Martínez Domínguez, ¿se acuerdan ustedes de él? Fue presidente del PRI, fue nada menos que regente de la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces, gobernador de Nuevo León, además de sus cargos parlamentarios como diputado y senador. Pues bien, este señor Alfonso Martínez Domínguez, que es legendario allá en Nuevo León y en Monterrey, pues llegó a comentar, entre otras cosas,
que no había nada peor que el PRI, salvo la oposición en aquel entonces. Pues lo mismo pasa con López Obrador. Ya no puede decir que Morena está a salvo de todo tipo de críticas, al contrario, Morena es el engendro mismo de la corrupción. Por eso ya se está dividiendo. Se divide Morena en dos: los que ya no aceptan de tajo las iniciativas presidenciales y por eso detuvieron aquella que pretendía sobajar ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Resulta que los diputados pararon la iniciativa porque 60 diputados de Morena decidieron no aprobarla. Bien por ellos, aunque sean morenistas, bien por ellos, porque están poniéndole un hasta aquí a un presidente que ya no está en funciones ni con las facultades para gobernar. Está sencillamente en manos, por un lado, del ejército, en manos, por otro lado, del narcotráfico, y obedece a unos y se somete a otros, en un enjambre brutal que ha convertido a México en un territorio en guerra, en donde 9 estados de la República se habla del corredor del terror para los migrantes, porque ahí los asaltan, los humillan, los esclavizan, se los llevan a las minas de Iguala y de Cocula como esclavos. Bueno, y todo esto no va a corregirse nunca. ¿No prometió el presidente de la República que las cosas iban a cambiar un poco? Pues no han cambiado nada. Ahí están en las minas de Iguala y de Cocula, igual que en Cananea, en los preámbulos de la Revolución Mexicana de 1910. La misma situación se da en una etapa de la historia que en el presente. Y esto no lo observa López Obrador, porque no conoce la historia de México. Porque reprobó, fíjense lo que les voy a contar, en la preparatoria, allá en Tabasco, yo tengo sus calificaciones aquí, reprobó historia de México. Entonces por eso se confunde y habla de que doña Carmelita Romero Rubio es la esposa de Benito Juárez, o fue la esposa de Benito Juárez, cuando Carmelita Romero Rubio fue la esposa de Porfirio Díaz. Y la esposa de Juárez fue doña Margarita Maza, una mujer históricamente convertida en ícono de la veracidad, de la potencialidad, del empoderamiento de las mujeres en la vida nacional. Por eso me congratulo y quiero mandarle una felicitación especial a Elenita Poniatowska, quien es ahora medalla Belisario Domínguez. Vaya, a ver si con esto se revitaliza un poco la medalla después de que se le entregó hace años a un empresario que nunca tuvo motivo para ello ni defendió la libertad de expresión. Elenita lo ha hecho, aunque sea miembro o haya sumado parte de la Cuarta Transformación. Lo único que sí se salva es su maravillosa obra literaria que defiende el principio de la libertad de expresión. Bien por ella, una pausa. Pero lo que no tiene justificación alguna, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento, es que el señor López Obrador cante a favor de la corrupción. Esto es suficiente como para que empiece ya el fiscal general de la República, si tiene alguna vergüenza, a fincarle responsabilidades a un mandatario que acepta la corrupción como una manera para lograr el financiamiento necesario para el desarrollo del país y en pro del bien del pueblo mexicano, del bienestar. No nos olvidemos la palabra bienestar. Si Carlos Salinas habló de solidaridad, ahora la palabra es bienestar para calificar a un régimen de patanes que ha hundido a nuestro país. De allí la necesidad de que la ciudadanía
sea convocada a algo más, a ese paro nacional que nos viene dando vueltas en la cabeza desde el año 2014. Ya llevamos 9 años esperando que la ciudadanía responda. Ojalá que lo hagan, porque es la única forma de manifestarnos pacíficamente por la vía cibernética para tratar de parar esta absurda administración que apoya a la corrupción. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.